La misión de la iglesia, primera parte. Fijemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, gracias Señor, porque nos has permitido que este servicio sea acepto a tu presencia. Gracias Señor, porque hemos visto tus misericordias. Gracias porque hemos visto que tú estás con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos siga redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos entender este mensaje y saber qué está haciendo la iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera compartir acerca de la misión de la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia comenzó en el tiempo de los apóstoles, pero en realidad comenzó desde Adán y Eva. Yo sé que muchos se preguntarán, ¿y dónde dice eso? Pero bueno, Cristo Jesús lo dijo. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 20. Mateo capítulo 18, verso 20. En Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dos personas están en el nombre de Cristo Jesús está en medio. Podemos ver que Adán y Eva, ellos imploraron el nombre del Señor y el Señor estaba en medio de ellos. Podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 8. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8. Vean lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 8. Dice en Génesis capítulo 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea que Jehová se paseaba en el huerto, y por consecuencia los primeros padres, o nuestros primeros padres, tenían a Dios el Padre o a Dios el Hijo en medio de ellos. Entonces vemos nosotros que Cristo Jesús existió desde antes, y podemos ver que la iglesia existió desde antes, no existió desde los apóstoles, donde ellos alababan a Dios y cada séptimo día descansaban para pasar tiempo con su Creador. Eso es lo que hacían Adán y Eva. Pero todo esto fue deteriorándose hasta que el ser humano se olvidó de su Creador y empezó a vivir una vida pecaminosa, una vida sin Dios. Y vean lo que hicieron en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. En Romanos capítulo 1, verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que después de que fueron sacados del Edén, muchos hijos de Adán y Eva, en vez de adorar al Creador, se fueron por otro camino. Ellos empezaron a adorar o a exaltar a esas personas que eran inteligentes, esas personas que sabían o que tenían tanta sabiduría. Podemos ver nosotros que en aquel entonces, yo una vez se los enseñé, que por medio de la Biblia podemos ver que los animales que Dios creó fueron los que subieron al arca. Y los animales que Dios no creó no subieron al arca, sino que había unos animales amalgamados, unos animales que se habían jugado con genética. Amalgamación significa eso, jugar con genética. Y hoy, en el día de hoy, se juega con genética. Se hacen animalitos, se agarran genes con otros genes y se mezclan y hacen animalitos. O pueden hacer un animalito igual con otro animalito. Por ejemplo, en los años 96 hicieron un corderito, una lamb, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un clon. Era un clon de otro borreguito. Entonces le daban gloria a los hombres, porque los hombres tenían filosofía. Imagínense nomás cuánta inteligencia tenía el hombre después de haber salido del Edén y después de vivir cerca de con Dios. Tenían mucha inteligencia. Como Adán y Eva les pasaron
muchas anécdotas que habían vivido con Dios en el Edén, o cosas que habían aprendido. O sea que eran personas bien inteligentes, y lo que hicieron fue ellos exaltar a esos seres creados que Dios había hecho. Entonces, después nosotros vemos que había un grupo de personas que no se olvidaba de Dios. Y ese grupo de personas fue como Abel, que Abel hizo un altar y sacrificó un animalito. Vemos a Noé, que él, al momento que desembarcó Noé, después del diluvio, hizo un altar y ofreció sacrificio al Creador y Redentor. Vean lo que dice en Génesis capítulo 8. Porque aunque había personas malas que se habían olvidado de Dios, había personas buenas que todavía imploraban el nombre de Jehová. Esos hijos de Set, lo vimos la vez pasada también. Vean lo que dice en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y vamos a ver, después de que desembarcó Noé, ¿qué fue lo que hizo? Vean lo que dice en el verso 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces vemos nosotros que Noé, un ser que amaba a Jehová, hizo un sacrificio. Abel, un ser que amaba a Jehová, hizo otro sacrificio. Y después también vemos nosotros a Abraham, que levantó un altar y ofreció sacrificios. Vean lo que dice en Génesis 26. Génesis 26. Génesis 26. Vean lo que dice Génesis 26, verso 25. Génesis 26, verso 25 dice: y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice, ¿verdad? Entonces, ahí también levantó un altar a Abraham. Y también nosotros podemos ver también nosotros que Moisés, pidiendo al faraón dejar ir a los hijos de Israel, ofreció un sacrificio a Jehová también. En Éxodo 5 del 1 al 4 vemos que también lo ofrecieron. O sea que esas personas eran personas de Dios que dedicaban tiempo y sacrificio a Jehová. Eran personas que amaban a Jehová. Así como había personas malas que no amaban a Jehová, había personas que se sacrificaban, que agarraban un tiempo para seguir alabando al Creador de todo los cielos y todo lo que nosotros podemos ver. Pero podemos notar que en el Edén, esa iglesia no era de sacrificios de animalitos, ni de levantar altares, ni de caminar errantes por donde Dios les mandaba. Era diferente. Sino que era una hermosa y armoniosa adoración y una comunicación con el Creador. O sea, que podemos ver que después del pecado fueron echados del Edén, y ahora comenzó el hombre a hacer altares y sacrificios. Y saben que a esto los teólogos le llaman cambio de dispensación. Por ejemplo, cuando haces algo, por ejemplo, Adán y Eva, ellos adoraban a Dios, lo amaban, lo adoraban, de una manera, ahora sí que se puede decir cara a cara. Le amaban, lo adoraban. Le adoraban en espíritu y en verdad, como Cristo Jesús dijo que en el futuro vamos a adorar. Dice, en el futuro no van a venir a adorar en este monte, le dijo a la mujer del pozo, sino que Dios está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad y lo adoren. Entonces, es este tiempo. Entonces, vemos nosotros que ese cambio de dispensación, y ese cambio de dispensación, la palabra dispensación en griego es oikonomía. Y les voy a decir qué significa esto. La palabra dispensación viene de una palabra griega, oikonomía, que significa literalmente administración de una casa, una economía, y de aquí el significado extensivo del trato de Dios en las variadas administraciones en las diferentes épocas en que el hombre ha vivido. O sea que en las diferentes épocas ha habido un cambio de dispensación, como Dios habla al hombre o como Dios quiere que el hombre haga.
Eso lo podemos ver en el diccionario bíblico. O sea que Dios comienza una nueva etapa en su trato con el hombre. Y bajo nuevas características y pactos, así es que Dios mismo hace un cambio de venir a adorarle sin sacrificio, en espíritu y en verdad, a sacrificios altares. O sea que hace un cambio. Las personas de antes lo que hacían era así adoraban al Señor en espíritu y en verdad. Pero nosotros vemos que después hay altares, sacrificios, y hace un cambio de dispensación. También Dios hace otro cambio de dispensación. Esto es de altares y de sacrificios a un tabernáculo o santuario, donde esta tienda, construida con diferentes materiales como pieles de animales, oro, madera, etc., tenía que cargar de un lugar a otro hasta una tierra prometida. En esta, las personas de Israel y los que querían unirse a la adoración del Dios verdadero agarraban animalitos y los sacrificaban, y el sumo sacerdote agarraba la sangre y se metía al santuario. O sea que podemos ver que Dios ahora hace otro cambio de dispensación. Del adorarlo en espíritu y en verdad, sacrificios y altares, ahora un tabernáculo, un lugar, una tienda en la cual la gente iba a ir a adorarle al Señor. En esta tienda, Dios mismo le dijo a Moisés qué utensilios y muebles haría. Ese tabernáculo constaba de 3 secciones. La primera era el atrio, o sea que donde se encontraba afuera el altar de sacrificios, el lavastro de agua, y donde se lavaba los pies también el sumo sacerdote antes de entrar al santuario. Pero también adentro o en el santuario había 2 compartimentos, y eso lo vamos a leer. Vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vean lo que dice, qué es lo que había en los otros compartimentos. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer del 1 al 5. Vean lo que dicen. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, o sea, estaba puesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Esas tablas del pacto son los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces vemos nosotros que ahora este tabernáculo se hace en cambio de dispensación. ¿Pero para qué se construyó ese tabernáculo? Recuerden que va cambiando de dispensación, o este santuario. Regresemos al Viejo Testamento y vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Vean lo que dice. Verso 8. Éxodo 25, verso 8. Y ahorita nos vamos a ir metiendo un poquito más al punto que quiero llegar. Verso 8, vean lo que dice. Y hará un santuario para mí, dijo Jehová, y habitaré en medio de ellos. Entonces Jehová le pide a Moisés y le dice, deja de estar haciendo altares, ¿verdad? Pero ahora lo que quiero es que me construyas un santuario, en el cual en ese santuario yo habitaré en medio de ustedes. Yo quiero habitar con ustedes, yo quiero morar con ustedes. Estamos viendo que Jehová quiere regresar, o quiere hacer que la gente regrese al Edén, donde Jehová mismo habitaba en medio de ellos, donde le adoraban ellos, donde cada sábado iban y adoraban a Jehová. Tenían una comunicación estrecha con su Creador.
O sea que el Señor quiere morar en medio de sus hijos e hijas, así como Él moraba en el Edén, ya lo repetí. Ahora imagínense a las personas de antaño como Abel, Noé, Abraham, Jacobo, hacer altares y sacrificios. ¿Qué pensarían las personas cuando los miraban? Agarrando animalitos y matándolos, sacrificándolos. Personas que realmente no conocían de Dios. O personas que sus antepasados conocían de Dios, pero se fueron por otro camino. Porque recuerden que Dios hizo la carne de una sola sangre. Entonces hubo personas que mejor decidieron irse por otro lado. Y hubo personas que siguieron el camino de sus antepasados. Imagínense, tal vez los juzgaban de locos al hacer eso. Y eso no es todo, puesto que ahora el Señor le dice a Moisés, hazme un santuario o tabernáculo. O sea que el Señor dice, hazme un santuario. Imagínense, el pueblo de Israel, acabadito salir de Egipto, haciendo un santuario, pensando en su mente, ok, ya llegamos a la tierra prometida, hacemos el templo. No, quiero que hagas un santuario, y ese santuario va a ser diferente. Vean lo que dice, ahí mismo en Éxodo, capítulo 25, y vamos a ver el verso 26. Vean lo que dice en el verso 26, dice: bueno, esa es la hechura de lo que le dice que lo que tiene que hacer, de la forma como iban a cargar la arca del pacto. Dice, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. 25 y 26. Y luego después regresemos al verso 9, ahí mismo en el 25. Dice, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces el Señor le dice, yo quiero que hagas esto, quiero que lo hagas de esta manera, quiero que le pongas a la arca del pacto, que la cargues, que le hagas unos anillos alrededor para que pongas unas maderas, y quiero que eso lo traigan cargando con ustedes. Pero lo vas a hacer conforme yo te diga. Entonces, por eso les digo yo, imagínense aquellas personas amadoras del Señor sacrificando en altares, matando animalitos, y ahora un grupo de personas cargando un tabernáculo. Interesante. Ese santuario lo tenían que desarmar y ensamblarlo donde el Señor les decía. Había una familia que lo hacía. Cuando el campamento tenía que moverse de cierto lugar, esta familia se encargaba de desarmar todo el santuario y vámonos, ahí iban cargando todo. Vean lo que dice Números. Vamos a Números, pasando Levíticos, en el libro de Números, capítulo 4. Vean esta familia, ¿cómo se llamaba esta familia? Números, capítulo 4, vean lo que dice en el verso 4, 5 y el 15. Vean lo que dice. El oficio de los hijos de Coat. Esta familia era de los hijos de Coat. En el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y luego dice el verso 5. Cuando haya de mudarse el campamento, o sea que cuando tenían que moverse el campamento, vendrá Aarón y los hijos de... Y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y después vean lo que dice en el verso 15. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no lo tocará cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea que esta familia, Aarón, que eran los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, ellos se encargaban, empezaban a acomodar las cosas santas, y mientras ellos acomodaban las cosas santas que no podían tocar los hijos de Coat, ayudaban también los hijos de Coat a desarmar cosas que podían ellos, pero las cosas santas, por ejemplo la arca del pacto, cosas así, no las podían tocar porque si no morían. Entonces llegaba la familia y ya cuando estaba listo, ok, ya, vámonos.